Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Naomi. En este video les voy a comentar cómo grabo las guitarras con la NUX MG30. Para grabar tenés dos posibilidades, una usándola como una interfaz de audio, conectándola vía USB, y si no también usar las salidas de la pedalera y conectarlas a las entradas de línea de la interfaz de audio. En esta canción, que es un cover de la banda de Eruca Sativa, usé varios sonidos. Entre esos están los sonidos clean para las estrofas y para el estribillo. Luego, a partir de la tercera estrofa, utilicé un sonido más distorsionado y también para un solo utilicé un poco más de efectos. La guitarra clean suena así en el contexto. Sola suena así. Vamos al Quick Tone. Para el sonido clean utilicé esta emulación del Fender Princeton. En algunos casos suelo utilizar las emulaciones del Vox y sino también del Jazz Chorus, pero en este caso me gustó más cómo quedaba el Princeton. Para limpiar bien el sonido, primero que nada bajé el volumen porque ya saben quienes han utilizado el amplificador real, mientras más volumen más distorsiona. También le bajé bastante el bias, ya que esto sería como el calor de la válvula y mientras más caliente más va a distorsionar. Y luego le subí el volumen al máximo casi porque al bajarle el volumen el nivel de salida baja considerablemente. Y suena de esta manera. Y en este caso, ya que es una guitarra arpegiada, para mi gusto los chorus quedan muy bien y esta emulación me gusta porque se le puede agregar un poco de flanger y suena así. Si van a grabar con chorus es importante grabar en estéreo porque es cuando más se puede aprovechar el efecto. Ahora vamos a las guitarras distorsionadas. Bueno, las guitarras distorsionadas suenan así. Para una de las guitarras utilicé la emulación del Soldano con un gain relativamente bajo, porque además sumé esta emulación del RAT con solo un poco de gain para que entre los dos suenan de esta manera. Y para la segunda guitarra usé la emulación del Marshall JM800. En este caso no usé pedales de distorsión ni overdrives, solamente subí el gain para aprovechar el sonido clásico de la distorsión del Marshall. Procuré que no suene tan grave porque en el contexto también la otra guitarra suena con bastantes graves y además tenemos un bajo y algunos sintes, entonces la idea es no generar una bola de sonidos en los graves. Y suena así. Ahora las dos guitarras suenan y se complementan así. En el contexto. Y para el solo, que suena así. Para el solo en este caso usé la emulación del Soldano sumado a este pedal que me encanta porque le da un poco de crujido para los solos sobre todo. También en este caso quería que el solo sonara un poco más espacial, entonces sumé un delay. Y ya que lo mezclé en Dolby Atmos, utilicé un delay que es surround, entonces en combinación con el otro delay suena así.
La MG30 me ha resultado muy práctica para grabar, la tengo hace un año y ya tengo los presets exclusivos para grabar, que a lo sumo los modifico un poco de acuerdo a la canción, pero es solo enchufar y ya estoy grabando. Y hasta ahora me ha dado muy buenos resultados. Si llegaste hasta acá, por favor dale un like al video y suscríbete. Y si querés que en los próximos videos hable algo en específico, por favor no dudes en dejar tu comentario. Chao, hasta la próxima.